Buenos días, vamos a hacer un cuestionario con preguntas calculadas, ¿de acuerdo? Las preguntas calculadas son aquellas que dan una serie de variables a cada uno de los alumnos, es decir, un alumno tendrá unos datos diferentes al resto de alumnos. Entonces, para ello, primero le damos edición, después vamos a cuestionario, ¿de acuerdo? Ponemos aquí prueba, prueba. Ya este lo tenía abierto. Pues prueba de preguntas de modo calculado. A modo calculado, bueno. Esto ya se conoce, temporalización, calificación. Aquí pondrían si tienen determinados por temas, pues por tema, por evaluación o lo que sea. Calificación a aprobar, pues le pondrían un 5 generalmente. Y los intentos permitidos entre 1, 10 o sin límite. Calificación más alta, el promedio de calificaciones, primer intento o último intento. Es decir, él va a coger la calificación, si son sin límite, pues la más alta. Y si es una sola, pues esa nada más. Eh, bueno, entonces aquí tenemos el esquema. Cada pregunta en una página o cada dos. Eso a gusto del consumidor, ¿de acuerdo? Si es verdad que yo en este caso no pongo que los estudiantes pueden marcar manualmente, sino que mostrar la actividad completada cuando reciben una calificación. Le envío a notificar que hay un cuestionario, guardar cambio, regresar al curso. Bien, vamos a hacer las preguntas entonces. Ya tenemos el cuestionario como base y ahora agregamos las preguntas. Pinchamos encima y agregamos una pregunta. La podemos hacer desde el banco de preguntas, ¿de acuerdo? Como podemos ver, una nueva pregunta que va directa a este cuestionario o extraerla del banco de preguntas. Yo generalmente utilizo la del banco de preguntas. ¿Por qué? Porque me sirven para siguientes cuestionarios. Mientras que si yo pongo una nueva pregunta aquí, solo va a funcionar para este cuestionario. Entonces, vamos a suponer que la tenemos del banco de preguntas, ¿de acuerdo? Aunque la cojamos ahora de aquí. Vamos aquí, una nueva pregunta y vamos a esta opción. La voy a poner aquí, la calculada. Dice, las preguntas calculadas son similares a las preguntas numéricas, pero con números seleccionados aleatoriamente de un conjunto cuando se intenta resolver el cuestionario. Es decir, que van a ser variables aleatorias que le va a corresponder a cada alumno. Le doy a añadir y vamos a crear una. Nombre de la pregunta, yo qué sé, operaciones matemáticas 1. Y pongo, yo qué sé, ¿cuál otra es la potencia? Bueno, vamos a hacer una más fácil. ¿Cuál es la suma de 2 más 3? Bien, generalmente si yo pongo esto, este le va a salir a todos los alumnos. 2 más 3. Pero a mí no me interesa eso. A mí me interesa que a algún alumno le salga el 2 más 3, otro le salga el 5 más 7, otro le salga el 20 más 8 y así sucesivamente. Entonces sustituyo el 2 por, abro llave, x, y lo suelo llamar x1, y el 3 por x sub 2. Es decir, pongo x sub 1 como variable y x sub 2 como variable, ambas con sus respectivas llaves. Bien, como estoy hablando de la suma de x1 más x sub 2, aquí, donde pone respuesta, pongo la operación, es decir, x sub 1 más x sub 2. Si fuera, por ejemplo, x sub 1 elevado a x sub 2, pues aquí pondría x sub 1 elevado a x sub 2. Por cierto, el concepto de elevado, seno, coseno, lo podemos determinar aquí, ¿vale? En una página de Moodle donde me dice cuáles son las operaciones cuando son utilizando funciones. Por ejemplo, elevado sería este, ¿de acuerdo? Ponemos la expresión como se ve aquí como ejemplo. Ponemos el número x1 y x2, es decir, x1 estaría elevado a x2, ¿de acuerdo? Yo creo que con esto
eh, tienen cubierta todas las operaciones matemáticas que se pueden dar en secundaria y bachiller. Bueno, pues x1, x2. Calificación si la acierta, un 100%. El tipo de tolerancia, aunque lo veremos después, yo siempre pongo la nominal, ¿de acuerdo? No pongo la relativa. Vamos a suponer que hablamos con decimales, pues mostramos dos decimales. Tratamiento de unidades, pues por ejemplo, si estamos hablando de funciones en física o lo que sea, pues aquí emplearían las unidades son opcionales, se debe indicar la unidad. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos poniendo aquí cuál es la suma de x1, yo qué sé, altura, centímetros. Pues ponemos aquí que él debe indicar que son centímetros, ¿de acuerdo? Pero en este caso son números libres, no sin magnitudes. Bueno, pues guardamos cambio. Bueno, esta opción, no sincronizar, significa que los datos x1 y x2 en mi caso solo son utilizables en este problema. Cuando yo le doy sincronizar, los datos x1, x2 van a ser utilizados en el resto de problemas del mismo bloque. Es decir, si yo tengo varios ejercicios que marcan x1 y x2, van a ser no los mismos datos, pero sí el mismo rango de datos. ¿De acuerdo? A modo de ejemplo, yo puedo decir que cuántos son la suma de las edades de los miembros de la familia. Entonces estaría a lo mejor en un rango entre 15 y 60 años, pero no puedo decir, por ejemplo, el rango de altura, porque en la altura a lo mejor pondría 180, 190. Entonces no es lo mismo unos datos que otros. Pero si son los mismos, sí podemos sincronizar, ¿de acuerdo? Entonces damos siguiente página y aquí le damos el rango de valores. Por ejemplo, x1 desde 1 hasta 10 lo podemos cambiar, podemos poner desde 5 hasta 20, vamos a suponer, siempre con un decimal. Y aquí vamos a poner desde 20 hasta 25, bueno, hasta 40, sin decimales. ¿De acuerdo? Bien, aquí el modo de ejemplo. Aquí volvemos a ver lo de la tolerancia. Por eso decía lo de tipo de tolerancia puede ser nominal, relativa o geométrica. ¿De acuerdo? Utilizo la nominal siempre. Es mucho más efectivo. Aquí en añadir el número de elementos que quiero añadir. Por ejemplo, si tengo 20 alumnos, pues 20 números diferentes para cada alumno. ¿De acuerdo? Para el grupo de alumnos, perdón. Le doy a añadir y ya los tengo. Fíjense, vista previa. ¿Cuánto es la suma de 5,3 más 30? 35,3. ¿De acuerdo? Fíjense que si vuelvo a dar a vista previa, me salen números diferentes. Y esto era lo que buscábamos. Guardamos cambio. Y ya tenemos nuestro ejercicio. Vamos a suponer que quiero agregar otro. ¿De acuerdo? Nueva pregunta. Otra vez calculada. Entonces, vamos otra vez. Vamos a ver. Operaciones. Temática 2. ¿Cuánto es la potencia de x1? No, x2 porque eran números enteros. Elevado. El elevado lo pongo aquí a 2. Bien. Lo mismo. Aquí pongo, como vimos antes, era este, ¿de acuerdo? El POW. Pues ponemos aquí, POW, abro paréntesis, este x2 es el número, base, coma, y el exponente sería el 2, es decir, x2 elevado a 2. Y cierro
el paréntesis. Calificación un 100%. Tolerancia, bueno, vamos a poner 0,5 en este caso. Nominal. Número de decimales, pues como van a ser números enteros, no pongo decimales. ¿De acuerdo? Y guardamos cambio. Y aquí le doy a sincronizar de nuevo. Fíjense que me coge x2, x1 no lo coge. Podemos poner los mismos, desde 2 hasta 10. Hasta 20. Hasta 20, vamos a coger 20. 0 decimales. Y ojo, aquí no podemos poner 20 porque estaría entre 2 y 20, es decir, 18 números. Si yo pongo 20, se va a ir fuera del rango, entonces tendría que poner 10. ¿De acuerdo? Vista previa. ¿Cuál es la potencia de 5 elevado a 2? Pues 25. Perfecto. Volvamos a intentarlo. ¿Cuál es la potencia de 9 elevado a 2? 81. Perfecto. Es lo que buscábamos. Guardamos cambio. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer otro ejemplo más. Vamos a suponer que estoy dando en física, yo qué sé, dinámica. Y ponemos, si un cuerpo tiene una masa, y pongo como variable m kilogramos y una aceleración de a metros partidos segundos, y pongo aquí el cuadrado, perfecto. ¿Cuál sería la fuerza aplicada a dicho cuerpo? ¿Vale? Bueno, pues ya sabemos que la fuerza es igual a masa por aceleración. La masa van a ser variable y la aceleración también. Entonces, sabemos que en física la fuerza es masa, por aceleración. Siempre las variables con llave, ¿de acuerdo? Calificación al 100%. Tolerancia, vamos a poner 0,1. Nominal, y vamos a poner 2 decimales, ¿de acuerdo? Bien, aquí sí hay que poner los datos de unidades. Se debe indicar la unidad, ¿de acuerdo? Y se penaliza, ustedes pueden poner lo que les dé la gana, pero viene por defecto 0,1. Es decir, si la puntuación dada por la operación está correcta, pero no pone las unidades, en vez de tener un punto, tiene 0,9. Y las unidades podemos poner n de Newton, ¿de acuerdo? Y en el caso de que quieran poner más unidades, pues le dan en blanco y ponen aquí Newton. Y la penalización, factor de multiplicación, 1,0. Lo mismo. Y guardamos cambio. Como no vamos a utilizar estos datos en ningún otro momento, le doy a no sincronizar. Pero si lo utilizáramos, bueno, calcular otras fuerzas y demás, pues podríamos poner como sincronizar. Los valores de la masa, vamos a poner entre 50 y 100, vamos, sin decimales. Y la aceleración entre 1 y 10, vamos a poner 5, con 2 decimales. ¿De acuerdo? Le damos a añadir 20 datos. Y aquí tenemos masa por aceleración. Y me da resultado en Newton. Vamos a ver una vista previa. Si un cuerpo tiene una masa de 73 kilogramos y una aceleración de 3,48, ¿cuál sería la fuerza aplicada a dicho cuerpo? Vamos a ver si está correcto. Fíjense, 254,04 newton. ¿De acuerdo? Perfecto. Le damos a guardar cambio. Y ya tenemos nuestro cuestionario realizado.